Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a realizar comunicación industrial. Vamos a realizar un ejemplo de comunicación Profibus con módulo CP342-5 a un variador Micromaster con módulo Profibus. Entonces, la CPU que tenemos es una S7300, es una CPU 313. Le adicionamos un módulo Profibus, un CP, y a nuestro variador tiene agregado un módulo Profibus en su parte frontal. El variador que tenemos es un Micromaster 420, entonces vamos a mirar algunas cosas previas que necesitamos saber antes de empezar a programar en TIA Portal versión 13. Algo que tenemos que tener claro antes de empezar es la parte física. En la parte física debemos tener un cable apantallado, un cable especial. Por lo general el cable morado me indica que es Profibus y tiene unos conectores especiales. Estos conectores deben colocarse, traer una resistencia interna para ayudarme a cerrar la conexión, que es tipo anillo. Entonces esa resistencia debe estar activa tanto al inicio como al final. En este caso, como tenemos un solo cable, o sea, tenemos dos equipos, debe estar activa en los dos puntos. Si aquí en la mitad tuviéramos un otro equipo adicional, la resistencia debería estar en la posición off. Entonces, teniendo claro ya cada uno de estos conectores, vamos al siguiente paso, que es asignarle la dirección al variador. Tenemos dos opciones: una, asignársela por deep switch, y la otra es asignársela por software. Por deep switch, la dirección, le quitamos el panel BOP y podemos encontrar que en los deep podemos configurar la dirección. Eh, Esta parte es mejor realizarla, o normalmente yo la realizo, le asigno la dirección por el deep switch para no tener conflicto con el software, y simplemente le asigna a uno la dirección. En este caso le vamos a asignar la dirección 3, quiere decir que el deep 1 está en on y el deep 2 en on. Recordemos que el 3 lo agregamos en binario. Después de asignada la dirección Profibus, pasamos a la configuración básica del variador, ingresamos a los parámetros. En el parámetro P700 lo colocamos en 6, que corresponde a dónde vamos, a la fuente de órdenes, el start stop, de dónde lo vamos a arrancar. 6 me indica que es Profibus, y P1000, que es la velocidad, también lo vamos a colocar en 6, ya que la consigna de velocidad también se la vamos a dar vía Profibus. Entonces, establecidos estos parámetros, la dirección y la configuración de los parámetros en el variador, continuamos ya con nuestra configuración. Vamos a tener en cuenta que nuestro sistema, nuestro variador se comunica vía Profibus por algo que se llama un telegrama. Ese telegrama está compuesto por dos partes: una que es PKW, que son solicitudes de parámetros, y PZD, que son palabras de control. Como estamos haciendo una configuración Profibus, vamos a utilizar una configuración Profibus, y tenemos un módulo CP. El envío de datos vía Profibus se tiene que hacer por una función que se llama dpsend, y el recibo se dice por una función dpreceive. Vamos a utilizar el telegrama PP01, más adelante vamos a explicar qué significa, pero este es el intercambio de datos que hay entre nuestro sistema Profibus y nuestra CP Profibus. Vamos a conocer algo sobre el Micromaster 420, sobre nuestro módulo de comunicación. Existen varias opciones, como ya hablamos, de telegrama. Existe la PPO1, la PPO2 y así sucesivamente. Cada telegrama me da un protocolo, está compuesto de ciertos bytes. Por ejemplo, el PPO1 es el que vamos a trabajar, está compuesto por 12 bytes de entrada y 12 bytes de salida. Esos bytes de entrada y bytes de salida están conformados por las siguientes áreas: PKW. PKW es para leer y escribir valores de parámetros, los parámetros del variador, como velocidad, corriente, los parámetros que necesitemos obtener del variador. Y el área de datos de proceso, PZD, son las palabras de mando, la velocidad y la información, o algo conocido como la palabra de estado, y el valor real de la velocidad.
Para este ejemplo entonces vamos a trabajar nosotros con esta opción, con la PPO1, que significa PPO, objeto de parámetros y datos de proceso. Entonces, teniendo en cuenta que se va a comunicar por telegramas y estos datos que debemos obtener, vamos a verificar bien cómo está compuesto, cómo lo realizaríamos en un PLC. Hablábamos que PZD corresponde a nuestra palabra de control, nuestra palabra de mando. Entonces está compuesta por 2 bytes. Lo podemos almacenar en una marca MW. El valor de la velocidad lo colocamos en otra marca MW. El área PZD2, aquí observamos que esto es para escritura, porque es nuestra palabra de control. Esta parte que es de lectura corresponde a nuestra palabra de estado, son los bytes que nosotros leemos. Y esta área que tenemos acá del indicador del parámetro, índice y el valor del parámetro corresponde a lectura y escritura de parámetros. Entonces, para lectura tenemos 12 bytes, para escritura tenemos 12 bytes, los cuales debemos enviar por Profibus los 12 bytes completos para no dejar el telegrama incompleto. De lo contrario se producirá un error. Nuestra palabra de control está determinada, contiene los datos de cómo debe funcionar el variador. Para eso tenemos varios códigos que ya están preestablecidos, que es el 047E, que es el primer valor que debe recibir el variador, 047F para girar a la derecha, 0C7F a la izquierda, 047D parada en rueda libre, 047B parada rápida. También el byte 2 y 3 de la misma palabra es la velocidad. En este caso, para nosotros 16.383 es el valor de frecuencia que corresponde a 60 Hz o al 100% de la velocidad nominal del motor. En este caso, entonces, estas serían nuestras palabras de control. En el PLC, si yo quiero saber cada uno de estos valores, por ejemplo, 047F está en hexadecimal. Si yo lo paso a binario, entonces me darían el orden de estas funciones. Entonces, por ejemplo, el mando a derecha, mando a izquierda, este es el orden, lo que contiene MW8. Por ejemplo, si yo lo pasé mi palabra de control, le cargué 047F a MW8, pues ella va a almacenar bit a bit y cada uno de estos bits va a tener una función. Nuestra palabra de mando ordenada en el PLC y nuestra palabra de estado. Esto para efectos de programación. Para solicitar los parámetros del variador tenemos unos códigos, un área PKW, y lo primero es identificar el parámetro, es mi primera palabra. Después es el índice y después es el valor del parámetro. Para solicitar la palabra hay unos códigos, entonces tenemos unos códigos de petición, 0 no hay petición, 1 solicitar valor de parámetro, 2 modificar valor, 3 modificar valor de parámetro si la palabra es doble. Esto para efectos de cambiar los parámetros del variador. En este caso nosotros solo vamos a solicitar un parámetro. Asimismo vamos a obtener una respuesta que nos va a dar si el tipo de respuesta del variador. Entonces vamos a ver un ejemplo. Queremos solicitar el valor del parámetro P700. Entonces, para solicitar lo primero que tenemos es el parámetro como tal. Hay unos códigos establecidos. Entonces lo primero que nosotros es el código de petición. Estaría en 1. Y el siguiente es el valor del parámetro en hexadecimal. 700 en valor hexadecimal corresponde a 2BC. Quiere decir que nuestra palabra, lo que vamos a guardar en MW en hexadecimal, sería 12BC. El índice siempre trabajamos en 0, el primer índice en este caso. Y el valor de parámetro, como estamos solicitando un valor de P700, le vamos a indicar que es 0, sea palabra doble o sea palabra sencilla, vamos a indicar que es 0, porque estamos solicitando el valor del parámetro. De esta forma, cada uno de los componentes de nuestra solicitud queda establecido. Esa es la forma. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, para leer la velocidad mínima, entonces nuestro parámetro es 1080. 1080 en hexadecimal equivale a 438, 1 para solicitar, entonces quedaría 1, 438, el índice es 0 y el PW es 0. La respuesta que nos daría el variador, el código de respuesta es 2, que es
que quiere decir que transmite un valor de palabra doble. El parámetro es 438 en hexadecimal, aquí quiere decir que nos está respondiendo con una palabra doble del parámetro 438, el índice 0 y el valor es de 10.0, quiere decir que ese parámetro corresponde a 10 Hz. La velocidad mínima está establecida en 10 Hz. La corriente del motor entonces sería 101B, índice 0, valor solicitado 0, y la respuesta, el código 2, 0, del parámetro 01B, el índice de 0 y 1.6. Quiere decir que nuestro motor está consumiendo 1.6 amperios. Esta es la forma de enviar, de solicitar y de leer parámetros. Entonces ya sabemos cómo, después de saber cómo establecer, enviar, configurar nuestra palabra de control y nuestra solicitud de parámetros, vamos a ver algunas características de la función dpsend. Dpsend, nosotros debemos enviar los 12 bytes siempre para que no haya error en el telegrama. Entonces, haciendo un recorderis, estábamos trabajando con la palabra pkw y pzd1, pkw parámetros, pzd palabra de mando, la cual está almacenada desde mw0 a mw10. Esto de aquí me suman 12 bytes, que son los que yo tengo que enviar. La función dpsend, entonces, enable, que se energiza directamente de la línea de alimentación de la programación. cpladdress es la dirección del módulo cp. Esta dirección se escribe en formato hexadecimal y es el primer valor de dirección del bloque. Más adelante, cuando estemos programando, vamos a ver dónde lo podemos encontrar. Pero por posicionamiento, por configuración de hardware, por ejemplo, está en el slot 4 y el slot 4, la primera dirección que se encuentra para esta dirección en hexadecimal sería 100. Entonces escribimos el valor en hexadecimal. Más adelante vamos a ver un ejercicio práctico de cómo configuramos esta función. Send es el valor o la dirección que vamos a enviar. En este caso vamos a enviar desde M0, vamos a enviar 12 bytes y se escribe en formato any. Este formato dice que escribo en la periferia P número desde el bit de inicio y cuántos bytes voy a enviar. En este caso inicio en M0.0 y envío los 12 bytes. Ya esta parte es que si está bien, la transferencia fue exitosa, aparece en verdadero. Si hay algún error, aparece en false. Y el status me dice qué error tiene. Eso es la función send. Ya para la función dpReceive vamos a tener lo mismo, una respuesta de parámetros, una palabra de estado. Son 12 bytes, los cuales vamos a recibir en una marca, la dirección del módulo y dónde los voy a guardar. En este caso, M20.0 contiene los 12 bytes de respuesta, donde están organizados de esta forma: parámetro, índice, valor del parámetro, palabra de estado y velocidad actual. Y estas, bueno, son las funciones de confirmación del bloque que se hizo efectivo, o si tiene algún error, se hizo efectiva la comunicación. Eso es la función dpReceive, que nos va a servir para leer los datos del variador. Vamos a ver la configuración y programación en TIA Portal del módulo Profuse. Entonces ya entramos a la parte práctica. Lo primero que hacemos es configurar nuestro hardware. Para nuestro caso tenemos un PLC S7300, una CPU 313 con un módulo de Profibus CP342-5, ahí tenemos la referencia. También tiene un módulo Profinet y la dirección Profibus va a ser 11. Nuestro variador es un variador Micromaster 420, aquí tenemos la referencia, el módulo Profibus la referencia y los datos de configuración. Entonces esto que tenemos acá lo debemos configurar en nuestro hardware. Una vez configurado el hardware, el siguiente paso es la conexión de red. Entonces tenemos que ir a dispositivos de red, agregar ya, digamos que inicialmente agregamos los dispositivos, agregamos el PLC y agregamos el Micromaster para establecer la comunicación entre los dos, entre el Micromaster y el PLC. Vamos a hacerlo entonces de forma práctica. Para avanzar en el video yo ya he agregado
En videotutoriales anteriores expliqué cómo agregar el PLC y cada uno de los módulos. Vamos a ver dónde podemos agregar el micromaster. Una forma rápida de hacerla es escribir aquí en el catálogo el nombre de lo que quiero agregar, en este caso micromaster. El sistema lo ubica y acá dice que está el micromaster. Entonces es un micromaster, esta es la referencia 6 CCS 640 1PB0. Vamos a ver nuestra presentación, estaría en nuestro hardware. La referencia que tenemos es 6CCE 640 1PB0, que corresponde al que tenemos. Entonces lo que hacemos es lo tomamos y lo agregamos aquí a nuestros dispositivos y redes. Una vez agregado el micromaster, procedemos a realizar la conexión. Entonces vamos a decirle que vamos a tener una conexión Profuse entre este equipo y este equipo. Listo, realizada entonces la conexión Profuse, acá él me identifica que él está conectado al maestro CP342-5. Entonces quiere decir que ahí se estableció la comunicación. Vamos a volver a hacer el ejemplo. Suprimir. En este caso hay otra forma, yo puedo decirle aquí que no tiene asignado. Este PLC se llama bomba serie paralelo IBSD, bomba serie paralelo IBSD, corresponde a esta. Y ahí realizamos la conexión. Es otra forma de habilitar el maestro y el esclavo. Entonces ahí realizamos nuestra conexión de red. Seguido después de configurar nuestro hardware, posteriormente establecemos ya la comunicación. Entonces empezamos a direccionar. En nuestro caso la dirección, el direccionamiento que vamos a dar es 11 para el PLC, 3 para el variador. Entonces vamos a ver cómo los direccionamos. Si yo quiero conocer si ya tiene una dirección previa, le damos aquí en observar. Y acá me dice que él tiene dirección 11 y la dirección 3. Si yo quiero cambiarla o editarla, selecciono el puerto, le doy clic en propiedades, dirección Profuse y venimos acá. Aquí podemos observar que él tiene la dirección 11 y acá que él tiene la dirección 3. Si necesito cambiarlas, de aquí las puedo cambiar. Establecido el direccionamiento, también vamos a ver la dirección del módulo Profuse que la vamos a necesitar para las funciones dpsend y dpreceive. Entonces vamos a ver que hay dos formas de establecer esta dirección. Una, seleccionamos nuestro módulo Profuse, venimos a direcciones de entrada y salida y la dirección inicial sería 256. 256 en hexadecimal corresponde a 100. Quiere decir que yo ingresaría W número 16 número 100. Esa es la dirección. La otra forma de verlo es aquí. La otra forma de verlo entonces es seleccionamos el PLC. Vamos a minimizar por acá y a correr esto por acá. Seleccionamos el módulo y aquí nos muestra que efectivamente el direccionamiento, la dirección inicial es 256. Entonces por cualquiera de los dos puntos lo podemos consultar. Volvemos acá a nuestra vista de redes. Y ya conocido el direccionamiento, la dirección de nuestro variador Profuse, que ya lo realizamos, vamos a verificar el modo de alarma. Para eso seleccionamos nuestro variador y vamos a parámetros DP generales. Entonces seleccionamos acá nuestro variador, propiedades, seleccionamos el variador. Y acá, parámetros DP generales. El modo de alarma, vamos a trabajar DP versión 0, para que no haya un conflicto interno del variador. Es el cual nos permite a nosotros, funcionalidades básicas de transferencia, datos de diagnóstico, etc. Entonces, modo de alarma DPV0. Ya teniendo el modo de alarma, ahora vamos a crear la zona de intercambio de datos PPO1 en nuestro variador. Entonces, venimos acá al variador, le damos doble clic y vamos a crear nuestra zona de transferencia de datos. Previamente yo ya la tenía creada, les voy a mostrar cómo se agrega esta zona de datos. Vamos a borrarla.
y vamos a agregar entonces la zona de datos. Decimos que vamos a trabajar con un telegrama PPO1. Aquí tenemos PPO1, es el que seleccionamos y él por defecto, si pueden observar, de una vez nos indica la zona en la cual podemos agregarla. Le damos doble clic y el sistema me agrega a mí el punto donde puedo agregar el direccionamiento. Estas son las direcciones tanto de entrada como de salida. Direcciones de entrada, mi telegrama es de las 0 a las 7, dirección de salida de las 0 a las 7, perdón, para mi sistema de 0 a 7 y para el otro de 8 a 11. Teniendo entonces ya el telegrama, nuestras variables PKW y PZD, tenemos acá que son 4 PKW y 2 PZD. Entonces vamos a ya tener unos bloques de diagnóstico para que el sistema no se vaya a fallo, que son el OV80, 82, 85, 86 y 87, 121 y 122. Entonces ya eso corresponde, veremos aquí a vista de redes, corresponde a nuestro PLC. Entonces vamos a nuestro PLC, aquí le decimos agregar bloques. Yo tengo ya agregados algunos. Tenemos el 87, el 81, el 82. Si no aparecen todos, pues algunos bloques como son integrados, pues algunos fallos no aparecen. Entonces es agregar nuevo bloque para agregar los fallos, y en agregar nuevo bloque simplemente entonces seleccionan un bloque OB, nos va a aparecer un menú y seleccionan el bloque que necesitan. Acá fallos tenemos el OB80, el OB85 y así, entre otros bloques que nosotros podemos agregar. En este caso pues ya están agregados nuestros bloques. Continuamos entonces ya rumbo hacia la programación. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que hicimos. Entonces primero configurar el hardware, agregar nuestro PLC y nuestro variador. Agregado el PLC y el variador, establecemos la comunicación entre los dos y establecemos el esclavo de quién va a depender. Después establecemos la dirección Profibus y miramos la dirección que necesitamos para el módulo DPCen o DPReceive. Después la dirección del variador, establecemos la dirección de nuestro variador de acuerdo a la configuración física que tenemos. Modo alarma lo establecemos en DP versión 0. Creamos la zona de intercambio de datos PPO1, agregamos nuestra zona de intercambio de datos y agregamos los bloques de diagnóstico del programa. Realizado esto, entonces podemos pasar a programar. Nuestra palabra de control debemos completarla. Habíamos hablado, vamos a utilizar instrucciones move para cargarle a nuestra palabra de control los valores que necesitamos. 047E para iniciarlo, 047F para arrancarlo y acá el parámetro de velocidad. Si yo no lo arranco y no le doy la velocidad, el sistema no funciona. Si yo le doy solo lo arranco y no le doy la velocidad, el variador no se va a mover. Y aquí tengo para el stop, si lo detengo le cargo 047E para dejarlo listo para volver a arrancar. Esto lo hacemos mediante bloques move. Vamos a ver en nuestro TIA Portal, CPU 313, acá está, este es el bloque. Vamos a observar que tenemos. Entonces, lo mismo. Cargamos las marcas y los valores, son bloques move. Este bloque move, por ejemplo, simplemente se agrega el bloque y acá podemos escribir move. Y pues ya escribimos, vamos a generar este bloque de nuevo. Entonces, por ejemplo, decimos W número 16, número 047E. Perdón, aquí es número. Y lo vamos a mover a MW8. De esa forma es que creamos estos bloques move. 047F para arrancarlo. Tan pronto yo active la marca Start, nuestro variador se alista, arranca y le damos la velocidad. Para apagar el motor, tan pronto no esté Start, cargamos 047E y nuestro motor se detiene. Eso en cuanto para arrancar y detener nuestro variador de velocidad. Ya para ingresar la velocidad pronto por un HMI, pues tendría que hacer una regla de 3 para escalizar este valor.
16.383, equivale a 60 Hz o al 100%. El valor que yo ingrese, ¿a cuánto equivaldría? Haríamos un bloque, hacemos la regla de 3 y listo. Entonces en este caso sería el valor que ingresemos por 100 o por 60 dividido 16.383. Ahí realizaríamos la regla de 3. Vamos a solicitar los parámetros del variador. Vamos a hacer un ejemplo, a solicitar la corriente real de salida del motor. Lo hacemos por bloques move. En este caso yo establecí que a MW0 le voy a cargar la solicitud del parámetro, a MW2 el índice y a MD4 el valor de 0, como hemos visto previamente. Esto aquí en nuestro programa sería que vamos a cargar un valor, permítanme, revisamos acá. Listo. Vamos a cargar 101B para solicitar el valor del parámetro de corriente. Vamos a cargarlo en MW0, en MW2 el índice y en MW y en MD4 el valor del parámetro. Establecidos ya, cargados nuestras variables, recordemos que debemos cargar 12 bits, 12 bytes. Ya nosotros podemos entonces agregar las funciones. ¿Dónde las agregamos? Vamos a una librería que se llama comunicación, procesador de comunicación, SymaticNet, la carpeta SymaticNet. Hay una librería que es ProfiusDP y ahí encontramos dpsend y dpreceive. Vamos a ver. Entonces yo aquí la tengo agregada, vamos a ver dónde la encontraríamos. Comunicación, procesador de comunicaciones. Recuerde que estamos trabajando con un CP. Yo puedo venir aquí a comunicaciones S7, pero esto es para cuando los módulos son integrados. En este caso el CP, procesador de comunicaciones, venimos acá a SymaticNet CP y seguimos bajando y acá aparece Profius, dpsend y dpreceive. En este caso yo ya agregué el dpsend. Esta dirección 100 la obtenemos nosotros del primer direccionamiento de acá. Vamos a mirar, vamos a entrar a nuestro PLC, es este, nuestro módulo, propiedades, dirección de entrada y salida y 256. 256 en hexadecimal corresponde a 100. Entonces escribimos W16 número y enviamos los 12 bytes que habíamos configurado previamente desde M0, revisemos acá, desde M0 hasta M10, MW10, desde MW0 hasta MD4 y arriba tenemos desde MW8 a MW10. Es importante este orden. Recordemos que el orden de nuestros parámetros o de nuestra palabra viene primero la solicitud de parámetros. Viene primero la solicitud de parámetros y después la palabra de mando. Entonces este es el orden. Los primeros 8 bits corresponden a mis parámetros y los últimos 4 bytes corresponden a mi palabra de mando y a la velocidad actual. Entonces ya teniendo esta función, enviamos los datos y debemos programar la función para recibirlos. Así, de la misma forma, del mismo orden, tenemos la recepción, los primeros 8 bytes para recibir el parámetro y los últimos 4 para la palabra de estado y la velocidad actual. Entonces tendríamos el dpreceive, lo encontramos acá, dpreceive, y agregamos nuestros bloques para recibir los datos. Ya con esto entonces podemos crear una pantalla y tener para activar el bit M100, un HMI para ver la corriente actual y esta palabra de estado para ver los bits de estado. Para hacer esta parte yo lo que hice fue crear y almacenar los parámetros recibidos de la base de datos. Entonces PM20, que contiene los datos de Profibus, de la palabra de estado y la velocidad actual, los llevé a una base de datos. Creé dos bases de datos aquí, DB1 y DB2,
Entonces en este caso la palabra estado la lleva db2. Vamos a ver qué contiene db2. Y db2 contiene lo siguiente: estado del variador, parámetro recibido, índice recibido y valor recibido. En estado del variador lo que hice fue crear una variable. Venimos acá a tipos de datos del PLC. Yo puedo crear mis propios tipos de datos. Creé un tipo de datos in y un tipo de datos out. El tipo de datos out contiene la palabra de estado. Estos cada uno se crean uno por uno. Una vez creada la palabra de estado, vengo a mi tabla, a mi tabla o a mi base de datos. En este caso es db2. Y le digo que creo una variable. Digo que la variable estado variador, el tipo de datos que le voy a asignar es out. Si yo reviso aquí, puedo tener también el tipo de datos. Está in, el que creé, y está out. En este caso, cuando yo le asigno esta variable out, él le agrega todo lo que yo creé en mi variable. Esto evita, o esto hace que cuando yo agrego, por ejemplo, tengo otro variador y quiero almacenar el estado de él, no tenga que crear variable por variable, no tenga que crear una por una las variables para cada uno de los variadores, sino simplemente con decirle out, él me agrega todos los datos. Entonces es una forma más rápida de trabajar. Entonces estado variador tiene la variable out y para la activación esta es mi palabra de mando. Tiene acá los datos y con la variable in. Tiene el parámetro enviado, índice enviado y el valor enviado. Entonces en esta base de datos me ayuda a guardar tanto la palabra de estado como la palabra de control. Y utilizo un bloque move. Este bloque move me sirve para mover bloques de datos. En este caso voy a mover 12 bytes. Lo voy a enviar al db2 desde el byte. Esta X quiere decir que es desde el byte 0.0 y voy a enviar 12 bytes. Lo mismo hago con M0.0 con la palabra de control y los datos de parámetros solicitados los envío aquí a este db. De esta forma entonces podemos controlar nuestro variador y podemos controlar el encendido y el apagado y almacenar los valores de palabra en nuestro PLC en una base de datos. Si tengo más variadores, lo único que hago es cambiar la variable, asignar nuevas marcas MW, enviar los datos y almacenarlos pues en la base de datos, crear nuevas variables como ya vimos anteriormente. La segunda parte de nuestro video tutorial de comunicación, ya no realizamos la comunicación Profibus por un módulo CP, sino por un módulo integrado. Vamos a utilizar una CPU 314 con dos PNDP que tiene dos puertos Profinet y un puerto Profibus integrados y un variador Micromaster 420 con un módulo Profibus. Cambia en el sentido de la comunicación que para enviar los datos y recibir ya no utilizo la instrucción dpsend y dpreceive, sino utilizo simplemente un move a un área direccionado a un área que previamente se va a crear. Entonces trabajamos con el mismo ejemplo anterior de un telegrama PPO1, configuramos nuestro PLC. Entonces tenemos un maestro que es la CPU 314, esta sería la referencia, la dirección Profibus sería 2 y nuestro variador que sería la dirección Profibus 3, el mismo que el anterior. El procedimiento es el mismo, agregamos el PLC, el variador, establecemos la comunicación, establecemos el maestro, direccionamos el PLC y direccionamos el variador, establecemos el modo de alarma en DP versión 0, posteriormente le damos la dirección a Profibus y creamos nuestra área de intercambio de datos, seleccionamos nuestro variador, el mismo procedimiento que realizamos anteriormente. Una vez realizado esto ya tenemos nuestra palabra de control. El move va a apuntar no a una marca sino directamente a mi periferia de salida, QW264. ¿De dónde sale esta dirección? Si nosotros verificamos acá, decimos que mis direcciones de entrada empiezan en 256, mi dirección es de entrada de mi PKW, la dirección de entrada es 256 y PZD es 264. Recordemos que PZD corresponde a nuestra palabra de control. Entonces PZD en la dirección de salida para escribirlo al variador sería PQW
264. Entonces escribimos en PQW264, como vemos acá, escribimos la dirección, el inicio, en 264 después el start y en 266 la velocidad. Entonces de esta forma, ya como no se carga en un move, en una marca, sino directamente en la periferia, hay que escribir la P. Si yo acá no escribo PQW, si aquí no es PQW, el sistema no le funciona, no escribe en la periferia. Ya la palabra de estado, pues la recibimos nosotros con un bloque move, lo mismo, pero ya, me vuelvo y repito, no lo utilizamos de una marca, sino directamente de la entrada de nuestro variador. Entonces recordemos, yo quiero escribir al variador, utilizo QW. Si yo quiero leer del variador, utilizo IW. En este caso vamos a leer la palabra de estado y la velocidad actual del variador. Entonces es 264 y 266. Y empieza en 256 porque también contiene los parámetros solicitados del variador. Entonces, en cuanto a la programación, es igual, solicitamos unos datos, solicitamos unos parámetros. Si en caso tal de que yo no quiera solicitar parámetros, solamente quiera escribir la palabra de control, no necesito generar el move para escribir un parámetro. Ejemplo, yo aquí solamente configuré, escribí en el variador para arrancarlo y pararlo. Y acá recibo la palabra de estado de los 12 bits. Entonces quiere decir que las palabras de parámetros van a llegar en 0. Solamente voy a tener datos de la palabra de estado y la velocidad actual. La ventaja es que estoy escribiendo directamente sobre la periferia. No tengo que enviar los 12 bytes completos. Entonces, en este caso simplemente si no quiero solicitar parámetros, pues solamente escribo los bloques move con las direcciones que yo quiero trabajar. Eso sería para una periferia integrada. Ya si yo quiero solicitar parámetros, entonces la solicitud de parámetros, entonces trabajo en PQW256. Recordemos que el orden primero son los parámetros y después palabra de control y velocidad. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Vamos a solicitar el valor de la corriente del motor. Esta MW18 es porque yo ingreso un dato por pantalla, lo cargo de una vez directamente en QW256 agregando la P, y así para los otros datos. La respuesta que obtengo es el PKW y la almaceno, leo del variador, recordemos, Q para escribir y para leer. Leo el parámetro y lo almaceno en unas marcas que posteriormente yo voy a leer. Entonces de esta forma también podemos trabajar con una CPU integrada para la cual no necesitamos la función dpsend y dpreceive. Esa función solamente la necesitamos cuando estemos trabajando con un módulo CP, módulo de comunicación, es decir, que nuestro PLC no tenga integrado el Profius. Este procedimiento es el mismo para el S7200, teniendo en cuenta que nuestro PLC S7200, a pesar de agregarle un módulo, queda como si fuera una periferia integrada. Entonces, de esta forma nosotros ya hemos realizado dos ejercicios, uno con un módulo CP y el otro con un PLC con Profibus integrado.